Bienvenidos a la Escuela Bíblica con el Padre David Kapkin y Pili Pérez. El apóstol ha dicho en el último pedacito que estudiábamos ayer que no debemos nunca nosotros juzgar a los demás. Con respecto a él decía que no le importaba lo que pudieran juzgar de él los corintios o cualquier otro tribunal humano, que ni siquiera era importante lo que él mismo pensara de sí, porque el juicio corresponde últimamente a Dios. Yo les decía, sin embargo, que a pesar de que el apóstol dice que no le importa lo que los corintios digan de él, lo que cualquiera diga de él, sin embargo, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se siente. En el pedacito que vamos a estudiar en el día de hoy, ustedes van a ver los sentimientos de Pablo ya claramente marcados, cuando empieza a comparar la situación de los engreídos corintios, los que se creían sabios, con los pobres apóstoles, entre ellos pues el mismo Pablo. Él empieza a hacer una serie de contrastes que son realmente impactantes. En ello, pues, él manifiesta sus reales sentimientos, es decir, cómo se sentía. Es decir, que a él, aunque pudiera decir que no le importaba lo que dijeran de él, lo que pensaran de él, sin embargo, el sentimiento suyo se encontraba ciertamente herido, que él, se entristecía en alguna forma por estas situaciones. Escuchemos del versículo 6 al versículo 13 en el capítulo 4 de la primera carta a los Corintios. En esto, hermanos, me he puesto como ejemplo a mí y a Apolo, en orden a vosotros, para que aprendáis de nosotros aquello de no propasarse de lo que está escrito, y para que nadie se engría en favor de uno contra otro. Pues, ¿quién es el que te distingue? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué gloriarte? ¿Cuál si no lo hubiera recibido? Ya estáis hartos, ya sois ricos, os habéis hecho reyes sin nosotros, y ojalá reinarais, para que también nosotros reináramos con vosotros. Porque pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha asignado el último lugar, como a condenados a muerte, puestos a modo de espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Nosotros, necios por seguir a Cristo, vosotros sabios en Cristo. Débiles nosotros, mas vosotros fuertes. Vosotros llenos de gloria, mas nosotros despreciados. Hasta el presente pasamos hambre, sed, desnudez, somos abofeteados y andamos errantes. Nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos difaman, respondemos con bondad. Hemos venido a ser, hasta ahora, como la basura del mundo y el desecho de todos. Ustedes pues han podido sentir la expresión de los sentimientos de San Pablo cuando se compara con los tesalonicenses, cuando dice todo lo que un apóstol tiene que sufrir, todo lo que tiene que trabajar, todo lo que tiene que padecer. Todo eso está pues en el contexto de aquello que había dicho antes: no me importa que ustedes me juzguen. Pues no le importa en teoría, pero en la práctica le duele, porque en realidad todo esto que él dice a partir de lo que siente, comparándose con ellos, todo lo que dice acerca de sus sufrimientos, de sus padecimientos, pues no solamente de él, sino de los apóstoles, muestra que aunque teóricamente no le importe, en realidad a él le duele cuando lo miran mal, cuando lo juzgan mal. Pues bien, comienza en el versículo 6 diciendo que las cosas que ha dicho, las comparaciones que ha utilizado, por ejemplo, de la comunidad con un campo, de la comunidad también con un edificio, lo del templo, en fin,
también lo del juicio con el fuego, en fin, todo aquello, él lo ha trasladado, lo entiende aplicado a él mismo y a Apolo por causa de ellos. Es decir, que en el fondo, cuando hacía estas comparaciones, en el fondo, él sentía que estaba hablando de él mismo y de Apolo al hacerlas. Por tanto, aquí ya les advierte que en el fondo, pues que él, al hacer las comparaciones, al hablar del juicio, todo eso, él se aplicaba lo que estaba diciendo a él mismo y a Apolo, como lo afirma el versículo 6. Y en ese momento él emplea una expresión que realmente nos desconcierta, porque por más que uno se esfuerce por entenderla, no la entiende del todo. Él dice pues que él se aplicó todas esas cosas a sí mismo y a Apolo, dice, para que en vosotros aprendáis lo que significa no ir por encima de lo que está escrito. ¿Qué significa realmente ese mi hiper agegrapte? No por encima de lo que está escrito. Él parece estar citando como un refrán, como una palabra que se usaba. No está citando la escritura. No está citando la escritura, pero está citando una fórmula que se emplea cuando se cita la escritura. ¿Ves? La emplea gegrapte, está escrito cuando se usa gegrapte con mucha frecuencia. Es en la escritura, con respecto a la escritura. Aquí la frase completa, mi hiper hagegrapte, no por encima o más allá de lo que está escrito, es una referencia para nosotros muy misteriosa a algo que los corintios seguramente sí podían entender. Tal vez era una palabra que se usaba en Corinto. O era un dicho popular, podría ser también. Porque, Pili, podría ser, pero no conocemos un dicho semejante por autores, digamos, de la época. No parece que se emplee. En todo caso, más bien es un dicho que se usaba en Corinto y que en alguna forma refleja la situación un poco conflictiva de esta iglesia, de esa comunidad. De modo que aquí, como ustedes ven, amables oyentes, llegamos a un punto donde en una carta de Pablo o en un pasaje de la Escritura, pues nosotros no podemos tener una seguridad ni siquiera mediana de captar, digamos, exactamente lo que el apóstol quería decir. De modo que él dice simplemente esto: todo lo que hasta ahora les he escrito, o lo que les he escrito antes, se refiere, es decir, lo he trasladado o lo he aplicado a mí y a Apolo. Y a partir de eso ustedes pueden entender lo que significa no ir más allá de lo que está escrito. Ustedes ven que es difícil, pues, exactamente saber a qué se refiere. En todo caso, si seguimos leyendo un poco más adelante, podríamos tener alguna ligera idea del significado de la frase. Porque enseguida dice, para que ninguno se infle en favor del uno en contra del otro. En favor del uno y en contra del otro, ese uno es Pablo y del otro es Apolo. Es decir, que lo que les quiere decir es que si aprenden lo que significa, no más allá de lo que está escrito, ellos se van a cuidar de apasionarse en favor de Pablo o en favor de Apolo, y que cuando lo hagan en favor de Pablo perjudiquen a Apolo, y que cuando lo hagan en favor de Apolo perjudiquen a Pablo. Ustedes ven que más o menos ese es como el sentido. Padre, también veía yo como dice, me pongo ejemplo a mí y a Apolo. A ver, muchas veces se presenta que entre predicadores no se entiendan, o que se vayan un bando para un lado y un bando para el otro, como lo que pasaba en Corintios. Pero él está diciendo, incluso nosotros dos estamos de acuerdo. ¿Qué problema con ustedes? Nos estamos poniendo nosotros de ejemplo para que ustedes puedan entender que no debe haber divisiones y que me entiendo bien con Apolo. Yo creo que Pablo dice eso. Es decir, él y Apolo en el fondo son uno solo en el trabajo del sembradillo de Dios. Y nosotros lo veíamos en la introducción como la relación es muy cercana. Sí, ellos como Apolo con Pablo tiene una relación muy cercana. Creo que el capítulo 16, no recuerdo qué versículo, Pili, él habla de Apolo y habla, digamos, positivamente de él. Sí. Busquemos un poquitico en el capítulo 16, donde él habla de Apolo. Ya lo encontraste, lo puedes mirar. Pero no lo he encontrado bien. Bueno, yo lo voy buscando. Pero en Tito, por ejemplo, yo sí me acuerdo en Tito como decía que cuiden de él y que él va a ir allá y lo cuiden también. Sí, pero sobre todo es importante el pedacito de aquí de esta carta, porque está en el mismo contexto de la carta, donde Pablo dice que se ha esforzado por que Apolo vaya a visitarlos, pero que no ha sido posible o algo así. No recuerdo exactamente bien. A ver, Pili. 16:12. En cuanto a nuestro hermano Apolo,
Le he insistido mucho para que vaya donde vosotros Eso. con los hermanos, pero no tiene intención alguna de ir ahora. Irá Ajá. cuando tenga oportunidad. Ajá. De modo que, fíjense que no es que San Pablo esté en contra de Apolo, o como que le parezca que Apolo no debe predicar en Corinto, que Apolo, digamos, fuera peligroso, según Pablo, para la comunidad, de ninguna manera. Pablo y Apolo, digamos, estaban comprometidos en el mismo evangelio, eh, y tenían quizá diferente estilo, o seguramente diferente estilo. Parece que Apolo era una lengua más encendida, era un hombre mucho más brillante. En cambio, la palabra de Pablo era más sencilla, más simple, al menos eso parece indicarse. En todo caso, lo que tú decías está bien. Pero es práctico, ¿sabes por qué señalar un señalamiento práctico? A ver, si dos personas comparten una misma comunidad y no se entienden, sus divisiones se reflejan en la En la comunidad. comunidad, exactamente. Eso es muy común, eso es muy común. Eso es muy común y pueden partirla y hacer un daño pero Tremendo. horrible. Pero en esta comunidad estaba pasando al revés, no había ninguna división, los que se dividían eran ellos. Ellos, exactamente. Entonces era más fácil poderlos reunir. Qué bueno que de pronto si hay personas que comparten una comunidad y hay diferencias, pues que limen las asperezas o que no se noten hacia afuera, Ujú. para que no hagan De daño. todas maneras, aunque nosotros no entendamos bien, porque no conocemos el contexto de esa comunidad de Corinto, esta frase no entendamos bien, no más allá de lo que está escrito, sí sabemos que esta frase para los corintios debe significar que ellos no tienen derecho a tomar posición en favor del uno, de Pablo por ejemplo, y en contra del otro, en favor de Apolo. No tienen derecho a eso. Es lo que él quiere decir y en el fondo la frase, no sé por qué medios, en alguna forma tiene que ver pues con esa realidad, como tú mismo, Pili, has indicado. De modo que había unidad entre los predicadores, pero la comunidad estaba dividida. Por eso él empieza a preguntar en el versículo 7, Tisgar se diacrini, pregunta eso, pues ¿quién te escogió a ti? ¿O quién te, es decir, con qué derecho tú te arrogas esa pretensión o tú pretendes ir en favor del uno en contra del otro? Aquí dice, pero ¿quién es el que te distingue? Es el que te hace más importante el uno que otro, ¿no? Es decir, ¿quién es el que te da a ti el criterio para escoger, ¿no es cierto? Diakrinin en griego significa hacer una opción entre dos cosas, ¿ve? O entre varias cosas, ¿no es cierto? Y luego, por lo que sigue después, podríamos entender mejor. Tidiegis o ukela elaves, ¿qué tienes que no recibiste? En el fondo, pues, los cristianos sabemos que todo es un don de Dios, un don de Dios. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Lo dice en la última parte del versículo. Y si lo recibiste, y de que élaves ticafjase, ¿por qué te glorías? Josmi labón, como no habiéndolo recibido, o como si no lo hubiera recibido. Es decir, en el fondo todo es un don de Dios. De parte nuestra nosotros no tenemos ningún derecho que alegar. Todo lo que tenemos es un regalo divino. ¿Ve? De modo que los corintios deberían también saber que tanto Pablo como Apolo son dones de Dios para la comunidad. Ellos no tienen ningún derecho, digamos, a despreciar el uno en favor del otro, ¿no? Por ese lado creo que va ya el apóstol. Pero aquí llega, sí, Pili, bien, pues. Me acordaba de Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando fue bautizado por Jesús, decía, nadie puede recibir nada si no lo ha recibido del cielo. Porque nadie puede engreírse, es que lo que dice aquí, y si lo has recibido, ¿a qué gloriarte como si no lo hubieras recibido? Como si tú mismo hubieras sido el gestor de semejante inteligencia y semejante sabiduría. Que tú mismo te lo hubieras dado, ¿no? Sí, que tú mismo lo hubieras conseguido, que tú mismo te lo hubieras dado, que esa comunidad la hubiera hecho, la hubiera hecho el discípulo, no el Señor. Exactamente. Es decir, por eso ya a partir del versículo 8, Pablo pues entra en una expresión de sentimientos pues en que muestra su contrariedad ante el hecho. ¿Cuál es el fondo del hecho? El fondo del hecho es que había unos en Corinto, digámoslo así, inflados, que había unos en Corinto que se creían demasiado, unos que pensaban que prácticamente ya habían llegado a la plenitud del don de Dios. Podían entonces ellos mismos juzgar sobre sus predicadores. Ese Pablo no sirve, el Apolo sí.
que ya tenían pues ese engreimiento de saber, de creer que prácticamente de ellos dependía todo, que tenían ellos, digámoslo así, el derecho a disponer en la iglesia de todo, porque ya prácticamente Dios había consumado en ellos su designio. Es decir, no había nada que esperar, todo estaba obtenido. Es lo que empieza él a decir en el versículo 8 con palabras, digamos, picantes. En el fondo son picantes. Muy duro. Y picantes, es decir, son, digamos, irónicas. Idi, que coresmeni esté, ya estáis saciados. Es decir, ya no necesitan comer más. No, ya, usted ya cogió el cielo con las manos. exactamente, sí. Cuando alguien es muy arrogante, cuando alguien es muy creído, se le puede decir, ya usted está harto, ya está saciado, ya está satisfecho, ya no necesita nada más. Eso dice, idi, que coresmeni esté, ya estáis saciados. Y luego añade, idi, eplutízate, ya habéis sido hechos ricos, ya os habéis enriquecido, ¿no? Y ricos en dones, y Así, ricos claro, en carismas. claro, ellos tenían muchos y ricos en carismas, hablaban en sabiduría. lenguas, tenían el don de la sabiduría, hablaban sobre todo en lenguas. Los dones de tipo estático eran los que más los entusiasmaban. Cuando ellos caían en éxtasis, y dentro del éxtasis podían modular palabras, digamos, indescifrables, entonces decían, el Espíritu está en nosotros, la plenitud ya ha alboreado. Estas lenguas que hablamos son las lenguas del reino definitivo de Dios, son las lenguas de los ángeles. Algo semejante vamos a entender del fuego que decían ellos. Es decir, prácticamente ellos estaban en el cielo. Y no es que nosotros estemos hablando mal de los carismas, porque No, puede de cualquier ninguna persona manera. entender que nosotros nos estamos burlando No, de una no. comunidad llena donde florecían los carismas. Y Pablo les está diciendo que si hubiera carismas, ustedes debían ser más humildes. Ah, sí, claro. Que si hubiera carismas, los carismas los debían llevar a ser más humildes. Ajá. ¿Sí o no? Sobre todo a nunca pensar que el plan de Dios ya terminó, que no hay nada que esperar. Que esa no era hay una de nada las características de los corintios. exactamente, que ya prácticamente no había sino que disfrutar del don de Dios, que el que tuviera precisamente ese tipo de carismas, sobre todo todos los de tipo extático, luminoso, que esos ya prácticamente pues habían cogido el cielo con las manos. Dudando de la resurrección, dudando de que no había necesidad de ya estaban resurrección. resucitados, que ya habían resucitado, ellos decían eso, ¿no? Eso lo vamos a estudiar luego en el capítulo 15 de esta carta. Es decir, es prácticamente, digámoslo de una vez, más adelante, ustedes ya lo oyeron de parte nuestra hace unos días, ya estaban más allá de la cruz, más allá de la cruz. El don de Dios había que disfrutarlo, es decir, no había en el fondo que cargarlo, que autenticarlo, que comprobarlo con la vida, no, sino simplemente disfrutarlo en un derroche de satisfacción inigualable. Es decir, ya todo estaba alcanzado, ya todo estaba hecho. Es lo que pensaban ellos. Idi, eplutízate, ya os enriquecisteis. Y luego añade, Jorís, Imón, evasilevsate, sin nosotros reináis, o reinasteis, es decir, emplea el pasado, sin nosotros reinasteis. Aquí emplea el verbo reinar. Ustedes escuchen detrás de esto el reino de Dios, es decir, ya ellos han sido trasplantados a la plenitud del reino de Dios. Ya prácticamente es como si el Señor hubiera venido ya, como si ellos estuvieran en el cortejo triunfal de resucitado y ya gozando pues de los bienes definitivos y eternos. Es lo que dice, pero eso sin nosotros, Jorís y Mon, sin nosotros, es decir, sin Apolo y sin él, en el fondo sin todos los apóstoles, sin ellos. Por tanto, él simplemente está ironizando. La frase, todas estas frases pues son irónicas. Ya Porque os habéis dice, saciado, ya os habéis enriquecido, ya sin nosotros estáis reinando. Todo eso es una ironía tremenda de Pablo. y es Ustedes ven... tan irónico que dice, la mía dice, os habéis hecho reyes sin nosotros. Exactamente, sí. Y lo pone en admiración. Y ojalá reinarais, Ajá. para que también nosotros reináramos como Exactamente. vosotros. Y Pablo... Ojalá fueran ustedes reyes, hombre, para nosotros estar ubicados en un mejor Claro, puesto. al menos en un rinconcito de ese palacio maravilloso Yo estaría de sentado reyes. comiendo. No, imagínense, Pablo, por eso lo dice, es una tremenda ironía. Pero en esta tremenda ironía que Pablo emplea aquí, escuchen ustedes lo que yo desde la vez pasada les dije. Cuando Pablo dice, no me importa que ustedes me juzguen, en el fondo sí le importa, ¿ve? Teóricamente no, porque en el fondo de ellos Siempre no tiene depende su el juicio, espinita por allá pero adentro. sí le importa que algunos de ellos se vayan contra él, que algunos de ellos, digámoslo así, lo menosprecien, que algunos de ellos digan que su presencia, más adelante vamos a ver, en otro punto vamos a ver eso, que su presencia es débil, en cambio que sus cartas son fuertes. Es decir, que él es más escribiendo que hablando, que escribiendo se las da de mucho, pero que hablando no es nada. Todas esas cosas las decían de Pablo, ven ustedes, y a él se ve que sí les choca. Por eso dice, ojalá pues
que realmente fuerais reyes, para que nosotros tuviéramos un campito en el reino de ustedes, o en el reino vuestro. Es lo que dice en el final del versículo 8. Quiere decir, por tanto, que el reino de Dios no ha venido, que no ha venido todavía, que todo esto es una ilusión falsa de los corintios, que es un autoengaño. Pero Que, de pronto ahí miramos un poquito y después en lo que sigue vamos a mirar un poquito la situación que vivía Pablo. así me lo va a decir. La situación verdadera que él vivía. Claro, de por su eso, vida por eso como dice, apóstol. ojalá que ustedes fueran reyes para que, para que nosotros tuviéramos un campito en su reino. Es decir, para no tener que pasar por lo que está pasando. Y enseguida va a empezar a contar por qué está pasando. Porque Por es eso dice, que- ojalá fuerais reyes. Si fuerais reyes, no pasaría todo esto que le está pasando, todo lo que Pablo tiene que padecer, todo lo que los apóstoles tienen que trabajar y sufrir, y todo lo que tienen que aguantar para poder sacar adelante el Evangelio. Y si fuera cierto que ellos son reyes, ojalá, para que nosotros pudiéramos un campito en su reino. Es lo que él dice. Uno escucha aquí pues una ironía, digamos una ironía dolorida de Pablo, amarga, amarga del apóstol frente a los corintios. Ustedes ven, aquí está San Pablo, es interesante que ustedes lo comprendan. Ustedes ven que digamos que hontanar de sentimientos a este hombre, el alma que tenía, la inmensa sensibilidad de su personalidad. Ve cómo sentía, digamos, a la gente suya, de cómo le importaba a aquella gente que él por el Evangelio había ganado para Cristo. Y más le dolía cuando esa gente ya intentaba darle la espalda. Es decir, San Pablo es un apóstol de Jesucristo, pero también es una especie de dechado de humanidad. Yo creo que en San Pablo cada cual puede ir reconociendo un poco su propia figura. Por Pero a eso, mí también me parece que es un papá. después Es va a un decir que papá. él es un papá. Sí, Él claro. dice, yo soy el papá de ustedes, Más adelante, pero en sí. esto está diciendo que es papá. No se sientan muy comoditos, sino que trabajen, esfuércense, y vivan como yo, porque para que se la ganen, mejor dicho. Ajá. Sí, pero es que los está regañando, sin que ellos de pronto sean muy conscientes, los está regañando. Muy cómodos ustedes, muy cómodos ahí sentados haciendo divisiones y peleando por cosas que no tienen sentido. Ujú. Fíjense, en esto, queridos oyentes, Pablo muestra pues aquí los rasgos de su personalidad, de su sensibilidad, y los deja salir, ¿ve? Aún con ironía, aún un poco hiriente frente a los corintios, un poco duro frente a ellos, pero los deja salir. Tú decías ayer, Pili, hablabas de la autoestima. ¿Ve? Uno nunca, digámoslo así, cuando se mira a sí mismo en sus facetas, digamos, más positivas y también en aquellas que puedan parecer más negativas, uno nunca tiene derecho a despreciarse, es decir, o a conculcarse, O hacerse menos. o a hacerse Por eso él menos, decía, sino- ni siquiera me juzgo a mí mismo. Sí, de modo que, decir, fíjense, queridos oyentes, la personalidad de todos nosotros tiene aspectos, digamos, ricos y positivos, y el aspecto mismo rico y positivo tiene su lado negativo. Porque, por ejemplo, si alguien es muy líder, puede parecer chocante ante los demás. De modo que, fíjense, lo que ustedes tienen de grande, en alguna forma también los limita, y lo que ustedes tienen de límite, en alguna forma también los engrandece. De modo que es interesante al contemplar esta imagen que Pablo va dejando de sí mismo frente a nuestros ojos cuando leemos su carta y cuando tratamos nosotros mismos de compartir sus sentimientos. Fíjense que en el fondo, en este rato no hemos hecho otra cosa que tratar de sentir como sentía Pablo cuando escribió esto, de trasladar a nosotros los sentimientos de él y tratar de comprender los nuestros en la vida y de comprendernos en Cristo Jesús. Entonces, por eso tengamos en cuenta que uno nunca debe, digamos, menospreciarse. Uno debe saber que Dios en cada uno puso una gran riqueza. Y aunque la gran riqueza tiene elementos que puedan aparecer negativos frente a otros, son una gran riqueza. Es decir, desde que a mí me quiera Dios, lo demás no importa. Y a mí me quiere Dios. Diga cada cual esa frase. Y uno comprende ya, en el fondo, lo que aquí San Pablo siente y expresa. De verdad, Dios nos ha asignado el último lugar, como condenados a muerte, puestos a modo de espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Ajá, por eso decía él con ironía, ojalá que ustedes fueran reyes, para que nosotros tuviéramos un campito en ese reino, porque la realidad es otra, dice aquí. Porque la realidad es dura. Es dura, dokogar,
pienso que, o Theos y más tus apostolus eschatus apedixen, es la expresión paulina. Pienso, en efecto, Dios a nosotros los apóstoles nos presentó de últimos, literalmente dice eso. El verbo presentar, aquí es el verbo apodeiknimi, o esa es la primera persona del indicativo. El infinitivo que es apodeiknine, es la expresión que se usaba literalmente cuando se hablaba de los espectáculos circenses. Del circo romano. Del circo romano. Es decir, el verbo, digamos, el circo romano presenta a fulano de tal gladiador y al fulano de tal gladiador en la lucha a muerte. ¿Ve? Ese presente o presenta se dice con el verbo este que usa Pablo aquí. Es el término, digamos, técnico de la presentación de los espectáculos del circo romano, pues de los espectáculos, digamos, teatrales o de circo que se usaban en el imperio. Pues bien, Dios a nosotros los apóstoles nos presenta, dice él, tus apóstolos eschatus, como últimos. Es decir, somos, digámoslo así, nosotros los apóstoles somos el último número del espectáculo. Somos el último número del espectáculo, es lo que dice. ¿Tu Biblia cómo traduce? Tu Biblia da una... Puestos a modo de espectáculo. A ver, no, antes. Dios nos ha asignado el último lugar como condenados a muerte. Sí, es decir, el último espectáculo que Dios va a presentar en el circo es el de los apóstoles, y los apóstoles van a actuar allí, dice ahí, como epizanatius, condenados a muerte. Ustedes recuerdan que en el circo romano había peleas de gladiadores. En una pelea de gladiadores, entonces el gladiador que perdía y era muerto, era pelea a muerte, era pena, es decir, una pelea a muerte, había peleas a muerte. Pues bien, el espectáculo al cual Dios prácticamente mete los apóstoles, el último número de ese espectáculo es prácticamente el de los apóstoles condenados a muerte. Y dice, ¿por qué dice para el mundo, los ángeles y los hombres? Sí, dice él, teatron, aquí emplea una palabra que es nuestra en castellano, pues Dios nos ha destinado como espectáculo, como el último espectáculo, como condenados a muerte, dice, teatron egenitemen, porque somos espectáculo, en griego la palabra espectáculo se dice teatros, o teatron, ¿ve? De ahí viene la palabra nuestra teatro, ¿ve? Espectáculo. Somos espectáculo tocosmo, que angelis, que anthropis. Es decir, la misión de los apóstoles en el mundo es una misión prácticamente del gladiador que pierde la pelea. Y están atentos a mirar el espectáculo del mundo, los ángeles y los hombres. Es como si el circo donde se realiza la misión cristiana, una misión que termina, o en la cual pues los apóstoles son el último número de la misión, como condenados a muerte, como el gladiador que pierde, que en ese circo estuviera 3 espectadores, uno es el mundo, todo el cosmos, luego los ángeles y los hombres. Pero entonces, a ver, están puestos como espectáculo porque pierden, porque son perdedores, ante el mundo, ante los hombres, incluso ante los ángeles. Y ante los ángeles. Están perdiendo. Ah, sí, están perdiendo. Es decir, ellos los ven como condenados a muerte, ¿ve? Es un espectáculo, digamos, duro, difícil. Las palabras que siguen enseguida lo va a mostrar. De la forma como un apóstol tiene que actuar, digamos, contradiciendo el mundo. Aquí los ángeles posiblemente se refiere a Pablo a esas fuerzas, digamos, cósmicas del mal, algo así parecido, como lo que estudiábamos al comienzo de este curso. Y los hombres, ellos son un espectáculo tremendo. Irrisorio. Exactamente, que Dios, es decir, actuar como misioneros de Cristo es someterse uno al escarnio, a la burla. No sé, tal vez ustedes pudieron ver hace tiempo esa película Quo Vadis, donde presentan, digamos, espectáculos del circo romano, cuando se le pedía al emperador y a la gente la opinión de si el perdedor debía morir o no. Cuando se alzaba el dedo era que viviera y cuando se bajaba el dedo pulgar era que muriera. Es decir, esa gente, el mundo, los ángeles y los hombres, esos espectadores que nos están viendo en esa lucha tenaz y terrible que es la misión cristiana, bajan el dedo. No lo hacen así. No lo hacen así. Para decir que está súper bien, sino para decir que está mal. Va, exactamente. Algo parecido. Ustedes ven que aquí Pablo emplea la terminología de su tiempo. Para nosotros es un poco difícil entender
esta forma de hablar, pero ellos que vivían en una ciudad que tenía también su circo romano, una ciudad romana, la capital de la provincia romana de Acaya era precisamente de Corinto, ellos estaban acostumbrados a este tipo de espectáculos y de cosas de los circos, ¿no es cierto? Pues bien, nosotros somos espectáculo para el mundo, tocosmo, que angelis, y los ángeles y los hombres. Y empieza Pablo enseguida pues a hacer el contraste entre los corintios y los apóstoles. Oigan pues. Dice así, nosotros necios por seguir a Cristo. Ajá, diacristón, es decir, por causa de Cristo, claro. Y vosotros sabios en Cristo. Exactamente, frónimi. Aquí no emplea la palabra sofí, es decir, sabios, sino frónimi, bien prudentes, sensatos en Cristo. Es decir, los locos son los apóstoles, en cambio los sabios son los corintios. Al fin y al cabo, ellos ya lo tienen todo, ya están saciados. Ven ustedes, ya reinan, ya se han hecho ricos. A ver, un momentico. No utiliza, a ver, en la primera sí dice, necios por seguir a Cristo. Ahí sí, morí, de moría, cuando decía la locura de la cruz, moría. Bueno, y entonces lo no sabios en Cristo, no, sino sería mejor más decir bien sensatos en prudentes, Cristo, sensatos, sí, frónimi. Los frónimi, cuerdos. Los cuerdos, sí, los locos son los apóstoles. Los locos somos nosotros. Exactamente, los apóstoles y los cuerdos son los corintios. Y luego sigue, fíjense. Débiles nosotros, mas vosotros fuertes. Fuertes, exactamente, astenís. Son los apóstoles, en cambio los corintios son isgirí, fuertes. Ustedes ven, el vocabulario de la locura de la cruz en alguna forma empieza a recuperarse aquí. Fíjense, Pablo hablaba de que la predicación de la cruz es moría, es locura para el mundo. Aquí dice que los apóstoles son morí y locos. Luego decía, en otro punto dice, en algún punto dice que Cristo fue crucificado en debilidad. Astenia, se dice debilidad. Aquí dice que los apóstoles son astenís, débiles. Es decir, en alguna forma en los apóstoles se va reflejando los rasgos de la cruz. ¿Ven? El vocabulario que emplea aquí el apóstol va dejando ver en ellos, en Pablo, en Apolo, los rasgos de la cruz, los rasgos del crucificado. ¿Cómo se transfigura, se transparenta en los apóstoles la locura de la cruz? La locura de la cruz. Es decir, en alguna forma el crucificado, como veíamos, ¿se acuerdan cuando estudiábamos el comienzo del capítulo 2, que decía Pablo que él predicaba un Cristo crucificado, que era un Cristo crucificado y que por tanto actuaba con temor y temblor? Les decía yo que en el apóstol predicante se reflejan los rasgos de aquel que predica, es decir, del crucificado Jesús. Aquí vuelve con el mismo tema, ¿ve? Ustedes son prudentes o son sensatos, nosotros somos los locos, es decir, los necios. Ustedes son los fuertes, nosotros los débiles. Y luego dice, vosotros llenos de gloria, mas nosotros despreciados. Exactamente. Nosotros atimi es despreciados, y vosotros endoxi, llenos de gloria. Es decir, en alguna forma emplea, detrás del endoxi emplea la palabra gloria. Acuérdense que a Jesucristo lo llama el Señor de la gloria. Ellos pretenden tener, engañosamente pretenden tener ahora la gloria del resucitado. Pero la gloria del resucitado está más allá de la cruz. Está más allá de la cruz, por tanto es un error que lo piensen así. En el vocabulario de Pablo en este puntito, en alguna forma pues alude a la locura de la cruz, que es el Evangelio, según él. Aquí él empieza, él va reflejando en sí mismo y en Apolo y en cualquier predicador los rasgos de Cristo crucificado. Y sigamos, Pili, en el versículo 11. Dice, hasta el presente pasamos hambre, sed, desnudez, somos abofeteados y andamos errantes. Exactamente, aquí habla pues de las condiciones concretas de la evangelización en ese tiempo. Era dura la evangelización. Claro, como tenían que ser largas caminatas. No solo eso, padre, sino que hacían largas caminatas y se exigían demasiado. Claro. O sea, hacían largas caminatas, no se adherían a las caravanas, iban solos, iban con la mochilita y como con las sandalias y no más. Exactamente. Fuera de eso, como que tenían sus rigurosos, fuera de que eran misioneros, se hacían misioneros más duros. Sí, por eso dice, y nosotros aquí aguantamos hambre, pinomen se dice, y aguantamos sed, dipsomen, y aguantamos desnudez, gibnitevomen, dice aquí. Seguramente no les alcanzaba la ropa, ¿ve? No les, es decir, en las noches frías les tocaba cubrirse solamente con el manto y aguantar entonces
el frío como consecuencia de no tener suficiente vestido, en fin. Había una ley espartana dentro de los apóstoles que no los dejaba llevar manto, imagínate. Sí, en las recomendaciones de Jesús a los misioneros, uno puede notar, eso está en los evangelios, queridos oyentes, ustedes pueden notar allí, digamos, el paso, digamos, de una evangelización en los límites judíos y luego cuando se abrió a caminatas mucho más largas y a espacios mucho más vastos. Entonces uno ve cómo tuvieron ellos que ampliar las recomendaciones de Jesús. ¿Quién se les quitó? A ver, Bernabé ¿fue Bernabé el que se les quitó? No, un misionero se les quitó en el camino. Marcos, Juan Marcos. A Bernabé y a Pablo, se les quitó sí, Juan Marcos. Sí, pero no, yo me refería a esto, Pili, que digamos en algunos textos sinópticos donde Jesús recomienda lo que pueden llevar para la misión, se dice que no lleven ni siquiera sandalias y que no lleven siquiera bastón. Y en otro punto ya se dice que sandalias sí y también bastón. ¿Y por qué? ¿Por qué tuvieron ellos que cambiar? Porque está muy duro. Sí, no tanto porque está muy duro, sino porque Jesús pensaba en una misión cercana en Judea, sí. Caminos cortos. En cambio ellos comprendieron después de la resurrección que había que hacer caminos largos, que había que salir de Judea, que ir a Samaria, ir por el mundo. Y entonces ahí sí necesitaban sandalias y bastón, porque si iban sin sandalias les salían ampollas en los pies. Y si iban sin bastón no tenían con qué defenderse contra una serpiente, o no tenían que apoyarse en un camino liso, o no tenían, digamos, con qué defenderse de un salteador. ¿Ve? Aquí también dice, hablando de ese mismo tema de salteadores, posiblemente, pienso yo, que dice que no solamente pues tenemos hambre y sed, y andamos sin suficiente ropa, sino que también con la fisómeta, es decir, somos abofeteados, eran golpeados, la gente los asaltaba. ¿Ve? Y después, ¿qué dice en tu Biblia? Y andamos errantes. Andamos hasta tumen, es decir, ustedes ven, yo creo que no hay que comentar más, ustedes ven en esta descripción de 4 verbos las condiciones de la misión de Pablo y sus compañeros. Y sigue diciendo, nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos difaman, respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la basura del mundo y el desecho de todos. Pablo emplea, digamos, usa una expresión que muestra el carácter propio de su ministerio. Dice que trabajamos, nos esforzamos trabajando con nuestras propias manos. Algo de lo que se ufana y se ufanará mucho Pablo. Claro, porque que él se mantenía solo. Exacto, y por esto, Pili, porque en esas recomendaciones de Jesús para la misión de sus discípulos consta que esta frase, que el que trabaja en la comunidad pues recibe su salario, es decir, que la comunidad tiene obligación en alguna forma de sostener a sus evangelizadores. Los demás apóstoles parece que hacían eso, es decir, en alguna forma se lucraban o en alguna forma se dejaban ayudar de sus comunidades. En cambio Pablo se dedicaba a la evangelización, pero sacaba ratos para trabajar con sus propias manos. Él hacía carpas, él trabajaba el cuero y con el cuero hacía carpas, a eso se refiere aquí. Y aquí en la comunidad de Corintios nosotros decíamos al principio que cuando llegó a la comunidad de Corintios conoció a Áquila y a Priscila, que trabajaban en eso, en la construcción de telas para carpas. Y estuvo trabajando mucho tiempo hasta que llegaron los apóstoles de Tesalónica, ¿cierto? Uh-huh. y le dijeron, no, por favor, dedíquese a la evangelización aunque sea un tiempito. Él, por ejemplo, recibe, cuando recibe ayudas de sus comunidades, los de Filipos le ayudan, en fin, y esto lo usa él, evidentemente, para sufragar algunos de sus gastos, pero parece que pero él es nunca... muy reticente a recibir eso. Y es muy amigo también de decir que trabaja con sus propias manos, varias veces lo hace, lo cual, pues, se ve que él también tenía, digámoslo así, entre comillas, su orgullito personal. Y dice, trabajen por ustedes como lo hago yo, como se los he enseñado yo. Él tenía también su orgullito personal, eso quiere decir que fíjense ustedes que a veces decir uno cosas buenas de uno mismo no es simplemente, al menos para Pablo no era inmodestia, sino que a veces una cierta inmodestia puede en realidad tener buen efecto. Es decir, cuando hay algo
bonito que exhibir, entonces es bueno exhibirlo si eso construye, si eso hace bien a los demás. Dice, si nos insultan, bendecimos. Ya está, exactamente. Era una afrenta en el mundo griego, digámoslo así, responder ante una ofensa con bien. Era una tremenda humillación, no se solía hacer. Pablo, pues, sin embargo, dice que lo hace. Ofendidos, evlogumen, bendecimos. Diocomeni, perseguidos, anejómeta, resistimos o soportamos. ¿Ve? Disfimumeni, es decir, difamados, para calumen, consolamos o exhortamos, algo así, ¿cierto? ¿Cómo traduce? Si nos difaman, respondemos con bondad. Para calumen, para calín significa exhortar, significa también consolar, es decir, son palabras de todas maneras, digámoslo así, positivas. Y finalmente emplea aquí el apóstol dos voces, digamos que eran en ese tiempo insultos. Era una forma de decir, digamos, de insultar a la gente. Dice, os pericatármata. Detrás de esa palabra pericatármata ustedes pueden escuchar catar. De ahí viene cátaros significa limpio. Catarsis, limpieza, ¿ve? Catarsis es limpieza. Pericatármata es lo que se le quita a algo, digamos, cuando uno empieza a rasparlo para dejarlo limpio. Es la pericatármata, es decir, es el mugre, es la basura, es la escoria, ¿se dan cuenta? ¿Eh? Cuando una cosa se limpia, ¿ve? Se hace la catarsis de algo, eso que se le quita raspando, ¿ve? O con algún instrumento, eso se llama pericatarma. Pablo dice que los apóstoles son eso, es decir, el mugre, la escoria, la basura. Tu cosmo, del mundo. Os pericatármata, tu cosmo, egenícemen. Nos hemos vuelto como la basura del mundo. Y luego añade, panton peripsima. Es otra palabra que significa la misma cosa, más o menos. Es también como la basura, el mugre, la escoria. De modo que dos palabras que eran insultantes las emplea aquí Pablo de sí mismo, pues, y de los apóstoles en general. Basura, mugre. Eso somos hasta ahora. ¿Ven? En la Biblia de Jerusalén, ¿sabes qué dice? Estas palabras, basura y desecho, designaban también a los miserables que servían de víctimas expiatorias de las calamidades públicas. Ajá, imagínense ustedes, pues. Yo creo que en la etimología de la primera palabra, que más o menos traté de hacérsela sentir, yo diría que no tanto de entender, sino casi sentir, es cuando uno empieza a raspar una cosa mugrosa y lo que va quitando. Eso es la mugre pegada. Exactamente, la mugre pegada y luego la mugre, Soy digamos, muy suelta. experta en esas lides. Ah, sí, claro, usted como buena mamá, ¿no es cierto? Usted como buena mamá. Buena mamá y ama de casa. Ah, sí. En todo caso, a veces en las películas americanas, por ahí esas películas de policíacas que dan aquí, sobre todo por la noche, los domingos o los sábados, cuando no tienen un tiempito de mirar la televisión, emplean una frase que parece que en Estados Unidos se usa mucho, y es basura. Cuando le dicen a uno basura. Usted no sirve para nada. Como para insultar. Hay que acabar con esa basura. Imagínense ustedes aquí, entre nosotros no se emplea mucho esa palabra, basura, para insultar a los demás, o mugre para insultar a los demás, pero en el fondo se trata pues de esto, somos Yo basura conozco un y amigo mugre. que me dice mugre, pero es de cariño. ¿Ah, sí? Fabio. ¿Ah, sí? ¿Te dice mugre, Fabio? Es que aquí hubo mugre. ¿Cómo te parece? Imagínense qué manera, con amigos, usted para qué enemigos, Pili, ¿no es cierto? Amigo que le dice mugre. Padre, yo le pregunto algo. Está diciendo Pablo algo que decimos nosotros, yo no soy monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Ajá. Diciéndolo así, duramente, porque es que está diciendo, nos insultan, nos fatigamos porque nos persiguen, porque nos difaman. Pero bueno, eso es lo que nos toca hacer a nosotros, basura del mundo y desecho de todos. Uh-huh. Este puntico de la carta que hemos analizado, digamos casi que hemos tratado de sentirlo lentamente en el comentario que hemos hecho, muestra cómo Pablo junta aquí digamos, la teología o la concepción del apostolado como elección de Dios, como servicio de parte de Dios, con la teología de la cruz. ¿Ven? Aquí lo junta lo uno con lo otro. Es interesante ver eso. Y en el fondo, pues, como vamos a leer,
más adelantito, los apóstoles que se presentan en esa forma, que llevan en sí en alguna forma la imagen de Cristo crucificado, se convierten en modelos de la comunidad, en algo que imitar. Y de esa manera entonces la vida cristiana, a través de la vida de los apóstoles, va, digámoslo así, recibiendo los contornos de la cruz de Jesús. El problema de los corintios era que se creían por su gnosis, por su disfruto de los dones celestiales, por su capacidad de hablar en lenguas y de llegar al éxtasis. Los corintios se creían más allá de la cruz de Jesús. Y Pablo dice que los apóstoles no se pueden creer más allá de la cruz de Jesús porque están antes de ella y la llevan cargada sobre su vida. Pues bien, ellos pues siendo así, son los modelos de la comunidad tiene que mirarse en ellos. Ustedes comprenden a partir de esto que les estoy diciendo la ironía inmensa de ese pedacito de arriba. Ya ustedes y nosotros están reinando. Ojalá que fuera cierto, para nosotros poder siquiera reinar un poco, porque lo que nos toca vivir no es ni mucho menos reino, es cruz. Lo que nos toca vivir no es la gloria de la resurrección, sino más bien el suplicio de la cruz. Por lo que nos toca pasar, nos indica que vamos por el camino del crucificado, y no ya en la aparición gloriosa del resucitado. Sobre nosotros se yergue la cruz del Señor. Todavía no el amanecer de la gloria de la Pascua. En alguna forma, pues, este tema está aquí. Queridos oyentes, vivir cristianamente, en alguna forma, pues, es seguir a Jesús. Y seguir a Jesús es ciertamente saber para dónde va uno. Va uno para la gloria de la Pascua. La esperanza de la gloria de Dios lo anima a uno, pero ciertamente uno va en el seguimiento de aquel que murió, de aquel que se entregó. Por eso la vida cristiana, después Pablo lo va a decir, se resumirá fundamentalmente en el amor, y el amor implica entrega, sacrificio, abnegación. Todo eso implica el amor, que es el contenido profundo de la existencia de un cristiano. Hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Nos acompañamos el Padre David Kapkin y Pili Pérez. Que el Señor los bendiga.